Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Voy a esperar, como siempre, unos segundos a ver si me comentáis que se me escucha y me veis. Muy bien. Ya, Etel, te estaba sintiendo antes de la clase. Digo, si me retraso un minuto, Etel va a escribir. Efectivo. Respira. Buenos días. Simplemente es así. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con esos potenciales que hay en nosotros. Respiren. Para mí es importante recalcar esa clase, te estás riendo, recalcar esa clase de nivel 3 del análisis estructural. Es importante, yo sé que la mayoría de ustedes estáis tomando la certificación y por eso lo comento. En mí estaba esa parte de, es la hora, tengo que entrar, y estaba mirando los minutos y enseguida dije, si no entro a mi hora, alguien va a decir algo. Ahí es como se activan los potenciales. Date cuenta de qué potenciales se activan en ti cuando alguien llega tarde. Y observa cómo se activa el orgullo, cómo se activa el rechazo, quizás el abandono, y ese rol de perseguidor. No es un juicio, simplemente quiero hacer una introducción para la clase de hoy. Bien, todo lo que hacemos tiene una consecuencia o karma, y de eso voy a hablar hoy. Todos los potenciales que están en ti que no has resuelto, todos esos patrones internos, esas máscaras del ego, se activan produciendo en ti algo, que es ese patrón externo, cómo te comportas al exterior. Luego sucede que tu forma de comportarte al exterior, tus acciones, tus pensamientos tienen una causa, tienen una consecuencia, y eso es lo que vas a vivir en tu vida. Tiene que ver con la clase de hoy, la justicia. Muy bien. Bien, yo era así, Etel, no te preocupes. Yo era así, alguien llegaba tarde, ya estaba ahí a perseguir. Alguien tenía un fallo, ya estaba yo diciéndole ese fallo. De hecho, cuando estaba en el instituto, incluso en la universidad, una de los temas que yo tenía era la ortografía. Estudié en un colegio donde era impensable tener una falta ortográfica, eran muy estrictos. Y estudié bastante sobre lengua, sobre ortografía, y no tenía ninguna falta. En algún momento cometo alguna, pero normalmente no suelo tenerla. Y en el instituto, cuando me dejaban los apuntes, mis compañeros, las anotaciones, yo se las devolvía con la, digamos, la palabra que estaba mal escrita subrayada. Se enojaban conmigo y ya nadie quería prestarme los apuntes. Siempre estaba indicando los fallos de los demás. Siempre estaba mirando en dónde fallaba. ¿Por qué? Porque desde mi verdad necesitaba sentirme importante. Bien. Así que no estoy juzgando nada, porque si juzgo algo es que no lo resuelto en mí, todo está en nosotros. Bien, ahora sí, ya no, ya no corrijo apuntes.
que lo sepáis. Me podéis dejar anotaciones que no hay problema. Bien, vamos a empezar con las oraciones para entrar en un estado de conciencia para recibir esta clase de hoy. Padre nuestro, muéstrame el camino, las virtudes. Sandalphon, revélame la belleza de la creación. Permíteme ver la inercia para que pueda ser llevado por tu movimiento. Gabriel, muéstrame el camino a la esperanza a través de la encarnación. Permíteme ver la avaricia para que pueda estar en gratitud. Rafael, muéstrame el camino de la prudencia a través de la responsabilidad. Permíteme ver la pereza para que pueda ser consciente y sanar. Janiel, muéstrame el camino a la caridad a través de la gracia de la creación. Permíteme ver la lujuria para que pueda trascender mis deseos. Micael, muéstrame el camino de la fe a través de la humildad. Permíteme ver mi orgullo para que pueda vivir el luto de mis apegos. Camael, muéstrame el camino de la fuerza a través de la disciplina. Permíteme ver la ira sin dar lugar a juicio para poder disolverla. Zadkiel, muéstrame el camino a la justicia a través del perdón. Permíteme ver la envidia para que me pueda liberar de la desigualdad. Zadkiel, muéstrame el camino de la compasión a través de la voluntad de Dios. Permíteme ver mi gula para que pueda estar sin juicios. Raziel, revélame el misterio de la creación a través de tu amor. Permíteme ver mi arrogancia para que pueda ser pequeño ante la presencia de Dios. Metatron, muéstrame la luz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tuyo el poder y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bien. Inspiramos, soltamos. Bien, acabo de recitar tras las oraciones de los arcángeles el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que personalmente me encanta. La estoy practicando desde que era muy pequeña. De hecho, estudié, como les dije, en colegios católicos, con lo cual las oraciones estaban muy presentes. Hubo una época donde sentía que había mucha presión en mí, que todo lo que estaba viviendo en ese colegio era a través de la culpa, todo lo que hacía estaba mal, había una sensación de ese pecado que de alguna forma la Iglesia Católica está hablando todo el tiempo. A veces nosotros nos convertimos en esa Iglesia Católica de señalar a los demás sus fallos y cometemos el pecado de no mirar los nuestros. Esta oración, para mí, desde el momento que yo hice las paces con la Iglesia Católica, esta oración para mí representa todo, es una oración de humildad. Nos está hablando de realmente el perdón, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos las de los demás. Se refiere a esto del perdón, a esta virtud de estar en perdón, que conecta con la justicia, que hoy hablaremos sobre ella. Nos habla de humildad, de mirarnos, libéranos del mal. No se refiere a un mal externo, que también, pero se refiere más bien a ese mal interno, a todo lo que en nosotros no está en estado virtuoso y como no lo queremos ver, lo proyectamos hacia los demás. Todas las experiencias que vives tienen que ver, como decía antes, con tu karma.
Con lo cual, todo lo que estás viendo tiene que ver contigo. A través de todas estas virtudes que estamos aprendiendo, nos conecta con esa parte de nosotros de oscuridad que no queremos ver y por ello la proyectamos, y a conectar con esos estados de virtud que están en nosotros. Respiren. Pensamos que Dios, incluso hay personas que me han escrito diciendo que sienten rechazo cuando yo nombro la palabra Dios, pero para mí Dios no es ese hombre humano que nosotros atribuimos todos esos poderes, toda esa capacidad de producir milagros. Realmente he comentado en muchas ocasiones que Dios es la palabra corta para designar lo más elevado, el creador de todo. Con lo cual voy a seguir utilizando esa palabra, Dios. Los arcángeles no es más que la inteligencia del universo. Es, digamos, la forma de pensar que tiene Dios o esa conciencia creadora. Todas esas virtudes están en ti. Cuando invocamos a un arcángel, estamos invocando a esa verdad en ti, a ese proceso virtuoso en ti, a través de ver tu vicio, a través de trabajar en tus sombras. Es ahí que vas a poder poner luz, poner conciencia y conectar con ese estado de virtud. De hecho, te conviertes en la virtud. Cuanto más virtuoso eres, más tienes esa vida agradable que deseas, más tienes esa vida que realmente un día deseaste vivir, porque lo que estás viviendo es todas esas pesadillas que están atribuidas a esos vicios que están dentro de ti. Respira. Por eso muchos de ustedes me están comentando que tienen grandes despertares, que empiezan a comprender más aspectos acerca de la integración emocional. ¿Por qué? Porque realmente todos estos arcángeles están despertando, toda esta conciencia despierta esos estados virtuosos en ti. Incluso empiezas a ser consciente de esos vicios. Al hacerlos conscientes es que puedes transformarte. Haz la paz con todo lo que veas, porque realmente todo lo que ves tiene que ver con lo que hay en ti. Muy bien. Momentos de preguntas, dudas hasta aquí. Es el miedo, Miriam. Vale, tienes miedo no a entrar en estados de conciencia en el elevado, es a ver esas sombras que están en ti y que empiezan a despertarse. Esa oscuridad. Vale, ese es el miedo. Tenemos miedo a ver lo que no queremos ver. Por eso estamos aprendiendo todas las oraciones. De hecho, les recomendaba, practiquen las oraciones. Aunque no les guste, por lo menos prueba una vez. Si no te gusta, déjalo. Pero cuanto más practiques las oraciones, por ejemplo, más entras en estados virtuosos. Cuanto más practicas y trabajas con tus negaciones, más fácil es conectar con el alma. Más fácil es entrar en esos estados más elevados. Ajá. Antes te daba miedo, Padre Nuestro, donde dice, hágase tu voluntad. Exacto. Tenemos miedo a realmente perder ese control. Como siempre les hemos dicho, nunca lo has tenido. Hágase tu voluntad. Es una frase de humildad. Quito la autoimportancia. Si lo relacionas con un hombre, Carmen, adiós, no es un hombre. Si lo relacionas con algo que tú conoces, no es nada de lo que tú conoces. De hecho, Dios o la conciencia o ese poder creador es una experiencia. ¿Por qué cuesta trabajo mantenernos en la virtud? Porque, como decía antes, no queremos ver nuestra sombra y la peleamos y luchamos. No quiero ser así. Esa es la puerta de entrada, cuando venzas tus resistencias a querer verte
como eres exactamente y aún así amarte, entonces sucede que empiezas a trabajar en ese vicio y al trabajarlo se despierta la virtud. Ujú. Sí, Elizabeth, porque de hecho hoy les voy a hablar de la reacción animal. Exacto, estamos yendo profundo y vamos a ver nuestra naturaleza, nos estamos conociendo. Y tenemos una parte animal, evidentemente, es la que queremos tapar, pero está ahí y si la quieres tapar, entonces no estás completo. Para, digamos, autorrealizarte, ser un Buda, estar en un estado de conciencia más elevado, tienes que aceptar todo acerca de ti. Es decir, tu parte animal, tú como alma y tú como Dios o conciencia universal. Desde un punto de vista más elevado, cuando empezamos a elevar nuestra percepción, nos percibimos como un todo. Pero lo más maravilloso es que dejamos de tener juicios. Eso es lo que nos cuesta trabajo, o ustedes lo ven como resistencia, porque tienes un juicio sobre ti. Y realmente Dios no tiene juicio. Los ejercicios de los arcángeles son integraciones, de hecho son integraciones. Estamos integrando esos vicios para descubrir la virtud. Cuesta trabajo sentir el amor, porque date cuenta que una parte de ti aún sigue en odio. Cuando estamos en el odio, odiamos algo, odiamos a alguien, o nos odiamos incluso a nosotros, es porque debajo de ese odio está esa decepción. Hay una decepción, no me sentí amado, no me sentí reconocido. Por eso tu corazón empieza a romperse. Al haber esa ruptura de corazón, no me he sentido amado, no me he sentido cuidado. Se empieza a despertar de forma natural ese odio. Si estás en odio, no puedes sentir amor. Pero hay momentos donde sí sientas amor, aunque sean pocos, ¿vale? Pero es por esto. Cuando trabajas más en tus decepciones, más te va a llevar a ti. Siempre, todo el trabajo que estamos haciendo nos va a llevar a nosotros. Todas las experiencias que vives, ¿te va a llevar a ti? Siempre. Una vez empieces a trabajar y acepte, esto está en mí, entonces va a suceder el amor, porque tienes el amor sin juicio para mirarte. Porque empiezas a descubrir la fe con Micael, la responsabilidad con Rafael, esa alegría de querer compartir la vida, de querer sentir la vida, incluyéndote a ti, incluyendo a todos, Janiel, empieza a haber esperanza en tu vida. Entonces sucede la fuerza de Dios, Kama, él, que su vicio es la ira, el odio. Entonces trabajo con esto y puedo sentir el amor. Mi odio, mi ira, tiene que ver con la decepción continua en mi vida, que ha ido creciendo y se ha manifestado en forma de odio. Por eso no puedo sentir el amor, pero está, de hecho está hecho de eso. Sí, despertar las virtudes es la práctica con los arcángeles. Exacto. Todas las enseñanzas que le mostramos es desde el estado de virtud. Cualquier técnica dentro de nuestra tradición está basada en el despertar de esas virtudes. Lo único que los arcángeles se encargan precisamente de esto. Es como decir, existe una enseñanza universal que la vamos dividiendo en diferentes técnicas y cada técnica te concientiza, ¿qué palabra? Te hace tomar conciencia de esas virtudes una y otra vez. Son técnicas que te llevan a un estado virtuoso, un estado global, de sentirte unificado con todo. Entonces las técnicas desaparecen y te das cuenta de que todo es lo mismo, incluido las técnicas,
Por eso a mí me encanta fusionar todas las técnicas, hacer vínculos entre ellas, para que nos demos cuenta cómo tienen relación unas con otras, pero se los damos de manera separada. Y los arcángeles van específicamente directo, es como decir, hay una verdad universal, pero los arcángeles conectan con las virtudes. El resto de técnicas también, pero los arcángeles van directo. Es el camino directo, por así decirlo, para encontrarnos en ese camino del medio. ¿Y la falta de automor puede causar enfermedades? Sí. Exacto, Ivy. Nos resistimos. Todo lo que no te gusta de ti lo rechazas y lo proyectas. Y lo pones en los demás. Luego te enfadas, te decepcionas con los demás, pero está en ti. Muy bien. Dios es el principio de la forma y antes, mucho antes de eso, antes de que existiera la forma, había conciencia. Y antes de que existiera conciencia, había nada. ¿Qué es Dios? Esa es buena pregunta. La respuesta es, conócete a ti y descubrirás a Dios. Y Dios es todo, absolutamente todo. Muy bien, Mabel. Extraterrestre en tu familia. Y no tenemos por qué sentirnos así, porque hacemos distinción entre las personas que hacen crecimiento espiritual y los que no. Pero al fin y al cabo es lo mismo, cada uno hace su crecimiento de su forma, a su forma. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su evolución. Por eso debemos respetar a las personas. Incluso dense cuenta de si tú estás en un camino espiritual y otros no. ¿Cómo sientes que tú tienes la verdad y tú estás en posesión de la verdad y los demás no? Y ese es el principio de la justicia que aprenderemos hoy. No, porque yo esté en un camino espiritual, significa que soy diferente. De hecho, démonos cuenta de cuánto necesitas sentirte especial, cuánto necesitas sentirte diferente, cuánto necesitamos destacar. Eso nos lleva a la autoimportancia y la autoimportancia nos lleva a algo más, nos lleva a la arrogancia con el tiempo. Ujú. Te distraes es porque no quiero ver, Carmen. Cuando no queremos ver, cuando no queremos ver, y les explico en una situación, como siempre me gusta ponerme de ejemplo, cuando en mi vida era dura mi vida, en la infancia, por ejemplo, cuando sufrí maltrato físico en algunas ocasiones, no siempre, y cuando sufrí maltrato psicológico, casi siempre. Lo que en mí se generaba era realmente odio. Viví intentando negar esa realidad, es decir, me inventé un mundo paralelo de fantasía, no sé si se los he comentado en alguna ocasión, es decir, no, en mi vida no sucedía nada, pensaba en que todo el mundo era bueno, que había amor por todas partes, que era imposible que hubiese alguien malo. De hecho, me decían mucho, qué ingenua eres, vives en esos mundos de unicornios rosas. Y un día me dije, en cierto modo, vivo en ese mundo de hadas, de duendes, de fantasía, donde aquí no está pasando nada. Era una negación. Tenía miedo a ver la realidad. En aquel entonces mi realidad era externa, pero mi realidad externa, esos malos tratos físicos o psíquicos, correspondían
a mi realidad interna. En mí había muchísimo odio. De hecho, respiren. De hecho, hubo momentos que había tanto odio en mí que lo que le decía a mi familia, ya mayor, no sé qué edad tendría, 12, 14 años, sí, estaba entrando en la adolescencia, lo que le decía a mi familia era, ojalá se mueran todos. Y se lo decía en alto. Maquinaba en mi mente cómo hacer para dañar a mi padre, porque yo era objeto de sus problemas de inferioridad. Mi padre quería imponerse. Si no funcionaba de una forma, funcionaba de otra. Ujú. Y fue tanto lo que en mí creció ese odio, que mi familia llegó a tenerme miedo. Respiren. Mi madre llegó a tenerme miedo. Incluso llegaron a decir que no estaba bien a nivel psiquiátrico, que tenía problemas serios psiquiátricos. Imagínense ese panorama. Lo que les quiero explicar, respire, lo que les quiero explicar con todo esto es que tenemos una idealización acerca de lo que es un maestro espiritual. Y pensamos que un maestro espiritual nació así, nació un santo. Evidentemente tenemos trabajos de otras vidas, pero un maestro espiritual significa que ha alcanzado la maestría sobre muchísimos aspectos de su vida. Cuanto más trabaja el maestro sobre sí mismo, más alcanza esa maestría. ¿Quiere decir esto que yo era mala persona? Respiren. ¿Quiere decir esto que mi padre era mala persona? No. Solo había sufrimiento. Pero ven como una parte de ustedes sigue fuera. Puse mi mundo de fantasía para negar la realidad. En realidad, lo que se detonaba en mí o lo que había en mí era mi problema interno. ¿Qué se detonaba? Fue la experiencia de mi padre. Mi padre solo me hacía ver lo que ya había en mí. No me gustaba, me miraba al espejo y no me gustaba verme. Ya había odio en mí. No es que se despertara el odio de repente, porque mi padre era como era, para nada. Y aún así integré todas las experiencias y hoy en día siento un amor profundo hacia mi padre. No tengo nada que echarle en cara. A través de mi propio proceso vi todo su sufrimiento. Su padre hacía daño a su madre, la insultaba, la maltrataba, se iba de fiesta, estaba 5 días fuera. Mi abuelo, el padre de mi padre, golpeaba puertas, se enfadaba, incluso alguna vez golpeó a mi abuela. Se iba con muchísimas mujeres. A mi padre ni siquiera le dejaba hablar ni expresarse. Mi padre creció con todo ese dolor acumulado, con toda esa frustración y esa decepción. Mi padre no es culpable, ¿entienden? Cuando tú haces tu trabajo en ti, entonces te das cuenta de que ya no hay nadie a quien culpar. Si sigo culpando a alguien, sigue habiendo una proyección. No te has hecho cargo, no te has hecho responsable. Respiren, ¿entienden? Incluso en mi adolescencia, ya con un poquito mayor, de toda esa rabia llegué a golpear a alguna persona, no golpear de una pelea. Había algo, sucedía algo o alguien me quería pegar a mí. Recuerdo que en un grupo de amigas todo el mundo me quería pegar, decía, no es posible, todo el mundo estaba en contra de mí. Lo que yo estaba proyectando era mi propio odio hacia el exterior. ¿Qué estaba viviendo? Las mismas experiencias de lo que había en mí. ¿Entienden? Vale.
Respiren. Sé que es intenso lo que les estoy diciendo, pero prefiero hablar de verdad. Desperté un día. No, el mundo no es de hadas, de duendes, de unicornios rosas. Yo estoy negando mi realidad. Y mientras yo no era responsable, culpaba a los demás, hasta que empecé a ver todo lo que había en mí. Y todo lo más cruel que se te pueda pasar por la cabeza, todas las acciones más crueles que se te puedan pasar a ti por la cabeza, y ni siquiera imaginarlas, hay algo en ti que también es así. Respira. Y si nos vamos, como siempre les pongo también el ejemplo del mundo animal, un tigre, por ejemplo, tiene deseos sexuales, es su naturaleza, y ve a una tigresa y no le pide permiso para estar encima de ella. Únicamente está buscando la manera de estar con esa tigresa, y lo estoy diciendo con palabras suaves. Simplemente sucede, es la creación. Esa tigresa no le dio permiso, pero si lo trasladamos a los humanos, lo llamamos violación. Ujú. Y hay personas que realmente se comportan como animales. Por eso a esas personas se les ponen rejas, se les lleva a la cárcel. Entonces, no somos tan diferentes de los animales, solo que hemos creado normas y gracias a ellas podemos convivir en sociedad, pero no somos tan diferentes a los animales. Un animal tiene hambre y no está pensando en si los demás van a comer o no. Se tira a la presa, no está pensando en los demás. Es supervivencia. Respiren. Y hay amor en la supervivencia, porque si no existiera esa parte animal, no estaríamos aquí hoy. Antes de ser humanos más evolucionados a nivel mental y a otros niveles, fuimos animales. Ujú. Y hay una parte de nosotros que aún se comporta así. ¿Significa que somos malos? No. Significa que estamos programados para ser así. Y a pesar de todo, desde el punto de vista de la conciencia universal, solo hay una única experiencia de amor y es la evolución, nada más. Pero estamos teñidos de juicio y los juicios vienen de esas emociones que no hemos resuelto. ¿Entendemos? Cuanto más veo mis emociones, cuanto más me niego a verme, lo que vas a hacer es, ese potencial se va a proyectar tarde o temprano. Y no les digo esto para que tengas miedo, les digo esto para que conectes con la virtud suficiente, el coraje suficiente, Kamael, es la disciplina que me lleva a trabajar en mí, a hacerme responsable de mí. Todo lo que sucede tiene que ver conmigo. Entonces hay esperanza, porque entonces lo puedo resolver. Dios no tiene juicio para nada y para nadie. Una única experiencia de amor. Bien, muy bien. Bien, hasta aquí. Exacto, Miriam. Por eso no te contesté en el post que pusiste en el grupo, cuando me preguntaste acerca del delta. Es eso. Estás empezando a entrar ahí, a ver esos pensamientos crueles, ese deseo de herir a los demás, de crear sufrimiento. Está en todos nosotros. Pero solo puedo verlo, trabajarlo en mí desde la humildad.
Es de Visantara, quiero verme. Si no me veo, voy a seguir generando sufrimiento. Voy a seguir sufriendo yo y sufriendo el mundo. Vale, llega un momento que te has visto y llega un momento que ni siquiera tienes juicio. Lo que tú rechazas de ti va a presionar con tal fuerza en tu interior que va a salir proyectado en una experiencia. ¿Sucede así? Ujú. Entiendo lo que estás viviendo, Miriam. Si los demás no entienden lo que es el delta, no pasa nada. Más adelante. En principio estamos trabajando con aquellas emociones que no queremos ver en nosotros, con los vicios. El arcángel me va a dar suficiente conciencia para ver cómo estoy actuando desde la irresponsabilidad. Vale. Sí, Norma, tiene que ver con eso. Todo el odio contenido en ti es proyectado al exterior. Por eso tienes miedo de conectar con el poder, porque has asociado ese enojo al poder y sientes que ese poder es agresivo, porque de hecho hay agresividad ahí. ¿Cómo lo sanamos? Trabajando en las virtudes, trabajando sobre nuestras decepciones. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Bien hasta aquí? Sí. Y aún así, apúntense esa frase. A pesar de todo, hay amor, aunque no lo percibas ahora. Incluso en tus emociones negativas, que llamas negativas, hay amor. Incluso en aquello que tú veas que sea lo más horrible de ti, hay amor. Entra por ahí. Micael, ayúdame a tener fe. Rafael, a hacerme responsable. Gabriel, dame esperanza. Pon luz. Ujú. Ven cómo todos los arcángeles están conectados y los he ido dando de manera escalonada para que podamos comprender incluso la clase de hoy. Exacto, Maite. Hay una sensación de ser mala persona y eso es un juicio, ¿entiendes? Quiero ser buena persona y cada vez que te ves o ves algo de ti, no lo quiero ver. Pero sin embargo, ves las noticias y dices, ¿cómo puede ser que un padre haya matado a un hijo? Respiren. ¿Cómo puede ser que estas personas peleen con las demás? ¿Cómo puede ser que se maten unos a otros? ¿Cómo puede ser que una madre abandone a su hijo? Respiren. ¿Te das cuenta? Lo que lleva a todas esas personas a hacer eso son sus potenciales. Ni siquiera son culpables, son únicamente responsables. No han sabido manejar su odio. El odio es uno de los tres venenos de la existencia: ira, avaricia, ignorancia, que surgen de la arrogancia, de esa necesidad de ser importantes para los demás, de ser especial. Ahí empieza a surgir esa arrogancia. Quiero que los demás me tengan bien. Quiero que los demás me admiren. ¿Quién se ha creído esa persona que soy yo? ¿Se dan cuenta de estos comportamientos? Suceden porque hay ira en ti, hay avaricia de querer más. Y la avaricia ya la vimos en Gabriel. Y hay ignorancia. No quiero ver, lo niego todo. Miedo, vergüenza, orgullo. Ujú. Y aún así hay amor. Bien, como les explicaba en alguna clase, existe una conciencia universal. Existe el uno y antes de que exista el uno existe el cero, nada.
Toda esa conciencia que empezó a surgir de la nada, si lo quieres llamar Dios, eso es. Y aún así, es una idea, es un acercamiento a lo que es Dios. A través de todo este estudio de Cábala empezarás a comprenderlo. A través de tu propio estudio a ti empezarás a comprender cada vez más. Toda esa conciencia inicial de repente pensó, vamos a llamarlo así, ¿cómo me puedo conocer a mí mismo si yo estoy en mí? ¿Te das cuenta de que muchas veces te cuesta conocerte a ti porque estás tan pegado a ti que hasta que alguien no te señala con el dedo y te dice, oye, eres un poco orgulloso, oye, eres un poco irresponsable, ahí algo te señala para ti, mira eso, ¿qué hizo Dios esa conciencia? Quiero saber cómo soy, quiero descubrir cómo soy. ¿Cómo lo puedo hacer? Negando. Voy a jugar a un juego de negaciones. Niego que soy quien soy. Y ahí surgieron las negaciones. Dios jugando a ese juego de negaciones, de negar que es quien es. Esa conciencia unificada empezó a densificarse, como sabéis ya, y empezaron a surgir, imagínate una nube grande que empieza, digamos, soltar gotitas, gotitas de conciencia. Cada gotita de conciencia salió del inicio, salió de Dios. Cada gotita de conciencia eres tú como alma. El alma recuerda a Dios. El alma recuerda esa unidad. Recuerda esa unidad y todo lo que está haciendo el alma es un intento de acercarse a esa unidad. Surge el plano 4 de la conciencia, es el que estudiamos hoy. En la Sefirat o Sefirot se llama Chesed, que es el plano de la conciencia. Es lo que tú eres como alma, es la conciencia individualizada. Es, digamos, un punto de vista de Dios. Cada uno de ustedes tiene un punto de vista individual, pero todo forma parte de lo mismo. Esa conciencia individualizada necesita causar una experiencia. Ese plano de la conciencia necesita causar una experiencia. ¿Para qué? Para poder conocerse. Cuanto más te conoces, más cerca estás de Dios. Cuanto más descubres todo acerca de ti, más cerca estás de la unidad. Tu alma lo que hace es evocar experiencias para que tú empieces a recordar lo que tú eres y de ahí puedas conectar con Dios, con la conciencia universal, con lo que eres y eres todo. Dios se conoce a sí mismo cuando se completa, sintiéndose que es todo. Por eso, cuanto más rechazas un aspecto de ti, estás incompleto. Lo que haces es proyectarlo, sientes vacío y estás siempre intentando buscar cómo completarte a través de anclarte a esa persona, a través de seguir odiando, a través de seguir proyectando. Lo que estás haciendo es negarte a ti mismo, negar cómo eres. ¿Recuerdan los principios en una clase que dio Shivagan acerca del supermercado? Dios sabe que es todo y está en ese supermercado teniendo de todo a su alcance. Cuando sales de ese supermercado, ese alma experimenta esa caída, por así decirlo. Recuerda su origen. Al recordar su origen, aparece ese deseo de recuperar todo.
lo que salió de ahí, todo lo que había en el supermercado. De hecho, el ego está hecho de negaciones. Al estar hecho el ego de negaciones, el ego sabe que todo lo que está ahí fuera es tuyo. Respire. ¿Qué estás haciendo? Dios sabe que es todo, pero como conciencia individual, el ego recuerda ese todo. ¿Y qué sucede? Que cada vez que no tienes algo de fuera, empiezas a sentir envidia. Y es el vicio de Zadkiel. Cada vez que ves a alguien que tiene algo que tú no tienes, te recuerda que eso lo quieres, porque hay algo en ti que sabe que no está completo hasta que obtenga eso. Por eso sientes esa envidia. Alguien está en pareja y tú no tienes. O ves una pareja de enamorados por la calle. Qué bonito. Me encantaría que mi pareja fuera así, que mi relación fuera así. Y la tuya es todo lo contrario. Empiezas a tener envidia porque tú no tienes aquello. Quieres recuperarlo. Quieres recuperar aquello. Otras personas tienen más prestigio, más fama que tú y deseas eso. Sientes envidia porque tú no tienes reconocimiento, tú no tienes fama. Siempre hay alguien en tu familia que sientes que es más amado que tú y tú sientes envidia porque tú no tienes eso. Alguien tiene más dinero que tú, se puede ir de vacaciones y tú no. Vamos a hacerlo en el ejercicio. Presta atención a tu abdomen. Consciente de ti, consciente de que estás consciente. Y piensa en cuántas veces crees que tienes la razón, incluso que tu verdad es mejor que la de los demás. Siéntelo. Hay una verdad ahí. Siento que mi verdad es mejor que las de otros. Por eso peleo. Siento que hay un deseo en mí de ser importante. Voy pidiendo a los demás que me validen, que me amen, que me reconozcan. Incluso hay momentos donde nos sentimos arrogantes. Cada vez que tomas el amor a la fuerza, cada vez que le pides a alguien, ámame, ya sea a través de la imposición, a través del control, a través de la manipulación, eso es ser arrogante. Respira.
Siente esa avaricia de querer todo lo que no tienes. Siente esa envidia que pones sobre los demás, porque tienen más dinero, porque son más guapos, más guapas, porque tienen más éxito, porque tienen salud y tú no, porque tienen más sabiduría que tú. Y observa a tu animal, observa esa parte que no mira a los demás, esa parte que solo intenta sobrevivir, esa parte que a veces quiere destruir, que otros incluso desaparezcan. Siéntelo, ve más profundo, imagínate viviendo en esa oscuridad, en esa cueva, en ese desierto oscuro y vacío, donde tienes miedo a no sobrevivir, donde tienes miedo a no ser el líder de la manada, donde observas que otros están por encima de ti, donde no te importa destruir a aquellos que están por debajo para poder tú situarte por encima. Observa como en esa cueva oscura, en ese desierto vacío, lo único que impera es la ley animal. Los más fuertes sobreviven. No existe familia, no existen amigos, solo supervivencia, la tuya. Y observa ese miedo a no sobrevivir, a no tener lo suficiente. Ese miedo a no tener suficiente conecta con tu avaricia. Para ti nada es suficiente. Cada vez quieres más, únicamente por tu miedo a no tener en el futuro. Respira y observa esa parte animal que lucha por su supervivencia. Observa tu envidia, siéntela, no la juzgues. Deseo todo lo que tienen los demás y yo no tengo. Observa el miedo a desaparecer, ese miedo a que alguien te agreda,
a que alguien te haga daño. A veces es profundo. Vives a veces en esa oscuridad y temes esa oscuridad porque no sientes la luz. Respira, observa. Dios sabe lo que tú necesitas en cada momento. Ya no estás en esa cueva oscura porque te haces cargo de poner luz a esa oscuridad. Dios sabe lo que tú necesitas, justo lo que necesitas, no lo que quiere el ego desde la avaricia. Si deseas tener importancia, Dios te va a decir que no. En hágase tu voluntad, acepto lo que Dios o la conciencia quiere darme en gratitud. Tienes casa, tienes comida, tienes ropa, tienes lo que necesitas para vivir. Observa esa avaricia. Si tienes lo que necesitas para vivir, ¿qué te hace no estar en fe? Micael, enséñame el camino para vivir el luto de mis apegos, para observar mi orgullo. Rafael, enséñame a ser prudente, a hacerme cargo de mí en responsabilidad, garantizar mi supervivencia. Lo demás es lujo. Rafael, enséñame a estar a cargo. Gabriel, enséñame a estar en gratitud. Para dejar de ser avaricioso, para dejar de desear más, para agradecer cada cosa que me es dada. Janiel, enséñame a compartir, enséñame a dar. Tengo lo que necesito, enséñame a dar y a estar en gratitud. Camael, enséñame esa fuerza, enséñame esa disciplina necesaria para sentarme a mirarme, hacer mi trabajo en mí y con ello transformar mi ira en poder, en fuerza. Respira. Tu casa no es tuya, tu cuerpo no es tuyo, ni tus hijos, ni tu marido, mujer, pareja, familia, nada es tuyo. Todo es de Dios. Respira.
En la naturaleza debe haber, para que exista el equilibrio, un intercambio entre dar y recibir. Respira, es la equidad. Zadkiel, enséñame la justicia. Enséñame a ver a los demás, incluido a mí, asegurándome primero mi supervivencia, para cuando obtenga lo necesario, pueda estar en equidad con todo, abrazar mi karma cuando venga. El karma es Dios viniendo, toda esa conciencia elevada, produciendo un resultado sobre lo que tú has puesto en la vida, sobre lo que tú has dado, sobre lo que tú has pensado. Abraza tu karma. El karma te ayuda a estar en equidad. Respira. Nada me pertenece. Cuando Dios me da algo, aunque sea ínfimo y pequeño, estoy en gratitud. Siente ahora lo que tienes en tu vida. Permanece en gratitud. Tengas lo que tengas, no desees más. Permanece en gratitud. Zadkiel, enséñame la justicia a través del perdón y conecta con ese estado de perdón en ti. Perdonar el daño y sufrimiento que has creado a otros. Piensa en ese sufrimiento que has creado a otros. Me perdono. No supe hacerlo mejor. Me movía mi parte animal, mi deseo de tener más por miedo, mi deseo de no mirar a los demás, porque yo podría dejar de existir. Observa y siente la belleza en la naturaleza animal, los comportamientos animales. Ve más allá de tus juicios y observa la naturaleza sucediendo. El amor en todas partes. Ve más allá de tus juicios, de lo que consideras que está bien o está mal. Hay belleza en la reproducción. Hay belleza en que alguien busque su sustento. Incluso cuando alguien roba, a lo mejor lo necesitaba o a lo mejor tenía miedo a no tener suficiente. Incluso detrás de tus mentiras, incluso detrás de tu manipulación, de tus imposiciones, de tu deseo de ser importante, detrás
de toda esa ira reprimida y que en algún momento lanzaste contra alguien. Detrás de esa agresividad que alguna vez ofreciste a alguien. Detrás de esa parte de ti que no piensa en los demás, que solo se ve a sí mismo. Detrás de esa violencia que en algún momento has tenido. Detrás de ese egocentrismo, lo único que te movía era la naturaleza, que aún así es hermosa. Respira. El ego es hermoso, te muestra cómo llegar a Dios, cómo alcanzar la virtud. Me perdono por no haber sido responsable. Me perdono por haberme dejado llevar por mi odio. Me perdono por juzgar, por mentir, por dañar y causar sufrimiento. Únicamente me movía ese deseo de subsistir, ese deseo de sobrevivir. Lo hacías por amor a ti, por amor a tu vida, como un animal perdido en la oscuridad, únicamente intentando regresar a casa, intentando saltar los obstáculos y enfrentándose a aquel que se interpusiera en su camino. Solo querías regresar a casa, nada más. Solo querías despertar de tu sueño, despertar de esas pesadillas. Para contemplar que detrás de todo únicamente había amor, una experiencia unificada de amor. Hay tanto amor. Zadkiel, me perdono. Perdono lo que hice. No supe hacerlo mejor. Recuerda las palabras de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esas palabras había tanto amor. Me perdono. Perdona a aquellos que te causaron sufrimiento. Únicamente estaban buscando el camino de regreso. Había tanto odio en ellos, tanto sufrimiento, que ese poder salió al exterior. No son culpables. Perdonar es querer dejar de sufrir, es liberarte de odiar a otros, es liberarte de odiarte a ti. Me perdono, me perdono, perdono a todos. Anuya. Zadkiel, enséñame el camino de la justicia. Cuando tenga que ser tocado,
por mi karma, que así sea. Abrazo la sabiduría cuando venga. En gratitud hacia el karma que me enseña cuando no he obrado o actuado desde el amor. Equidad es que sucede lo que tiene que suceder en cada momento. Justo lo que necesita ser hecho, justo lo que necesita o se necesita ser experimentado. Todo lo que sucede en el mundo, una experiencia de equidad, una experiencia de igualdad. Asegúrate de estar en perdón, de perdonarte en ti, de perdonar a otros y de contemplar la belleza de la creación. Cada persona en la creación, en su nivel, en su punto de evolución. Los animales en su punto de evolución. Los vegetales en su punto de evolución. Las personas en su grado de evolución. Todo como una experiencia de equidad. Ve más allá de los juicios. Todo está evolucionando. Ay, amor. Bien. Saquiel. Enséñame a tener tu punto de vista, a existir como un alma. Y desde ahí poder observar a mi animal cuando tiene una reacción. Observarlo sin juicios. Saquiel. Existiendo en ese plano de la conciencia. Existiendo como alma, observando al humano. Saquiel, enséñame a vivir ese camino, de aceptar todo desde la igualdad. No hay nadie por encima de ti, no hay nadie por debajo de ti, todo permaneciendo igual. Todo en igualdad. Saquiel. Bien. Inspiramos profundo. Regresamos aquí. Bien. Beber agua si necesitáis. ¿Cómo estáis? Bien. Fue un ejercicio largo, intenso, pero quise unificar varios conceptos en el mismo ejercicio. Sa viene de esa letra, Sade, en las letras hebreas. Su luz es afectar o lanzar. Su máscara es la completa seguridad. Por eso inicié esta clase diciéndoles, ¿te das cuenta cómo crees que tu verdad es la absoluta? ¿Cómo crees que tu verdad es mejor que la de los demás? Ahí no hay igualdad, hay una desigualdad. Cuando estás en esa completa seguridad, piensas que el mundo debería ser de una forma. Cada vez que juzgas algo, no has comprendido el principio de la justicia. Una cosa es la justicia humana,
como les comentaba antes, a un violador, a una persona que roba, a una persona que mata, está en la cárcel. Esa persona aún no ha podido modular ese poder en su interior, esa naturaleza animal. Es más fuerte que él o que ella. Por eso existe la justicia humana. Esa persona va a la cárcel, esa persona cumple condena. Pero la justicia divina es totalmente diferente. En la justicia divina jamás nadie ha cometido ningún error. Era la evolución sucediendo. Y eso es lo que nos cuesta comprender. A veces personas cometen un error. Recuerdo un accidente. Hace muchos años sucedió un accidente, creo, si no me equivoco, fue en Península. Un tren colapsó con otro tren y hubieron personas muertas y al mismo tiempo creo que en Canadá estaba sucediendo exactamente lo mismo. En, digamos que desde nuestro punto de vista siempre estamos buscando a quién culpar, siempre estás buscando a quién culpar en tu vida. Fue el técnico, fue la compañía, siempre estamos intentando buscar culpables. Eso sucedió. ¿Y por qué sucedió? Gracias, iba a decir gracias, lo iba a modificar, pero voy a decir gracias a que sucedió. Entonces, a partir de aquel accidente, se tomaron medidas todavía más exhaustivas, medidas más importantes para asegurar la seguridad de esa compañía de trenes, para asegurar las vías. El humano no lo comprende porque el humano lo que está viviendo es, surgió o hubo una desgracia, pero desde el punto de vista divino, Dios está experimentando la naturaleza. ¿Cómo aprendemos? A través de los errores, a través de ese accidente. Entonces, fue que tomaron medidas, no se habían percatado de algo importante. Pero la naturaleza humana dice, ¿pero personas tienen que morir para eso? Es porque estás pensando desde tu naturaleza humana, desde tu mente, de lo que es justo o no. Y les voy a explicar algo más. Tu alma exactamente sabe las experiencias que vas a vivir. Tu alma sabe exactamente incluso cuándo vas a morir. Respira. Cada alma se prepara justamente para las experiencias. Y a lo mejor un alma elige morir para enseñar a otros qué es la compasión o qué es el amor. Respire. Y eso incluye a personas, eso incluye a animales, eso incluye a niños. A veces decimos, no entiendo por qué un niño tiene que morir, era tan joven. Su cuerpo sí, pero no tienes ni idea de cuántos años tiene su alma. Y a veces es necesario que muera alguien para tomar conciencia. Respiren. Hubo un accidente, no, un asesinato aquí en España, unos meses atrás, de una mujer que mató al hijo de su pareja. No era su hijo, era el hijo de su pareja. Y premeditó aquel crimen, lo preparó. Enseguida, después de la muerte de ese niño, todos los mensajes que había en Facebook eran, enciérrenla, mátenla, yo le daría la muerte, yo le haría lo mismo que a ese niño. ¿Qué estás alimentando? Esa experiencia únicamente lo que hizo detonar en ti es todo el odio que había en ti, lo estás proyectando sobre esa mujer. Esa mujer sentía tanta envidia porque su pareja no se ocupaba tanto de ella, porque no recibía el amor, más todas las experiencias que tuvo más atrás en su pasado. Esa mujer era una mujer que estaba envenenada de odio. El odio envenena tu cuerpo. Respiren.
Muchas personas, si hubiesen tenido a esa mujer delante que asesinó a ese niño, lo que hubiese hecho es matarla, hacer exactamente lo mismo. ¿Qué te diferencia a ti de esa mujer si tú también tienes ese deseo de matar? Un animal siente el deseo de matar a otros porque peligra su supervivencia. De ahí es donde yo me refiero a que observa cualquier cosa de ti y ve más allá de los juicios, porque hay una experiencia de amor. La madre de este niño, su madre biológica, al saber que su hijo fue asesinado por la pareja de su ex marido, todo el mundo intentó que salieran las noticias, todos los periodistas detrás de ella, y lo que se esperaba todo el mundo es que esa persona lanzara todo su odio sobre la asesina de su hijo, y fue todo lo contrario. Fue una lección de humildad para todo el mundo. Lo que dijo fue: me duele mucho la muerte de mi hijo. Creo que es algo que tendré toda mi vida en mí. Pero si yo deseo el odio de quien lo asesinó o de esa persona, no estaría comprendiendo todo el sufrimiento que había en esa persona para hacer lo que hizo. Y estoy hablando de mi hijo. Pero cuánto sufrimiento tenía esa persona para hacer lo que hizo, cuánto odio, cuánto veneno había en ella. Y aún así, no le deseo el mal. Respiren. Eso fue un impacto para las noticias. Dijeron: jamás pensé que una madre que habían asesinado a su hijo reaccionara con esa compasión. Incluso algunos dijeron: parece Teresa de Calcuta. Fue una lección de humildad. Qué evolucionada estaba esa mujer cuando había perdido a su hijo. En vez de decidir odiar, matar y todo aquello que caracteriza a esa parte animal de supervivencia, en vez de eso, lo que hizo fue irse al camino del medio, permanecer en compasión, permanecer en humildad. ¿No? Y esa es una bonita lección para todos nosotros. Tú decides desde dónde quieres existir, desde ese principio de igualdad, desde ese principio de esa justicia, aceptando que cada evento es fruto de la evolución y detrás de eso hay amor, o aceptar vivir en esa oscuridad, en ese desierto vacío, donde tu supervivencia continuamente se ve amenazada. ¿Desde dónde quieres existir? ¿Desde el ego? ¿Desde la oscuridad? ¿O desde el alma? Hazte esa pregunta cada vez que quieras reaccionar, cada vez que sientas esa reacción en ti. Hazte esa pregunta. ¿Desde dónde quiero vivir? ¿Desde la luz o desde la oscuridad? Voy a trabajar en mí. Micael, Rafael, Gabriel, Janiel, Camael, Zadkiel. Enséñame las virtudes. Muy bien. Bien. ¿Entendisteis los principios de la justicia? Es convertirte en Zadkiel. Es dar a aquellos que necesitan. A lo mejor alguien necesita ser escuchado. Dale eso. A lo mejor alguien necesita algo que tú tienes y no quieres. Dáselo. Alégrate de pagar a otros cuando llegue el momento. Alégrate de todo el dinero que va al gobierno, que según tú es para perdición. Sí, hay una parte que sí, también está en nosotros, pero asegúrate de ir más allá de tu juicio.
Hay una única experiencia de amor, aunque no lo entiendan. Hay evolución. ¿Mm? Asegúrate de ser tú el que das. Asegúrate de ser tú el que reparte amor, el que reparte alegría, el que reparte comprensión. Entonces te aseguro que tu vida empieza a cambiar. Y aún así, cuando llegue el karma, abrázalo. Permanece en el perdón. Muy bien. Ahora sí. Me me encanta hablar sobre esto, porque cada vez que lo hago conecto con ello todavía más y sé que sabe a verdad, sé que tiene ese sabor, lo siento. Ujú. Bien, yo creo que suficiente. ¿Tenéis alguna pregunta? Y ni siquiera tengo, he elegido vivir estas experiencias. No, ni siquiera es eso. Porque a veces pensamos que tu alma ya tiene fijadas las experiencias que va a vivir. Todo está sucediendo ahora, exactamente. Con lo cual, cuando amplificas tu percepción, empiezas a percibir diferentes niveles. Percibes tu humano en su parte física, en su aspecto vital, en su emocional, en su mental, y empiezas a percibir todos esos planos de la sabiduría, de la conciencia y de la causa-efecto del karma. A medida que empieces a incrementar tu percepción, empiezas a percibirte como alma. Y un día, a través de mirarte, eso que tú juzgas, que solo es amor, esa experiencia de eso humano que tú juzgas, haz las paces con ello. Y un día te puedo asegurar que vas a tener esa percepción, como decía, del alma, esa percepción de Dios. No hay juicio, una experiencia unificada de amor. Entonces empezarás a crear y a manifestar desde ese punto de vista. Muy bien, muy bien. ¿Ven? Hemos hablado de todo, de aquello que nos gusta, de aquello que no nos gusta. Y aún así no hay resistencia. ¿Lo ves? Solo tienes miedo a mirarte, nada más. Ya sabes cómo hacerlo. Bien. Trabajen en ustedes. Tengan esa determinación. Me voy a sentar hoy a hacer mi trabajo. Porque cuando yo me hago cargo de mí, el mundo cambia. Es así como funciona. Ujú. Cuando yo no me hago cargo de mí, el mundo sufre. Y llegará el momento de la siguiente clase, Safkiel, la compasión, donde les voy a hablar de esa experiencia del todo. No sufres tú, sufre todo. Deja de pensar que haces tu trabajo para ti. Yo cuando integro, no es mi orgullo, no es mi miedo, no es mi vergüenza ni mi rechazo, es todo. Es la vergüenza a nivel universal, es el orgullo a nivel universal. No estoy integrando para mí, integro para todo. Y es una preciosa experiencia. Vale, muy bien. Exacto, Carmen. Aunque haya sido gemela en otra vida, probablemente no ha sido tu gemela. Son experiencias independientes, ¿vale? Debes trabajar sobre eso, ¿vale? Ujú. Incluso los familiares, o sea, cada uno tiene su alma, cada uno tiene sus experiencias y a lo mejor tu propio hijo pudo ser tu maestro espiritual en otra vida. No lo sabemos, ¿vale? O no lo sabemos hasta que no integremos. Integren y van a descubrir más cosas. Bien, espero que haya producido suficiente impacto esta clase para que te empieces a mirar.
y hacerte consciente de eso. Tienes oscuridad y tienes luz. Voy a verlo. Voy a ponerlo. Ay, amor. Bien, mañana les pasaré la clase, el documento. También decirles que estoy enviando los audios y no sé por qué aparece como archivo oculto. Entonces algunos de ustedes me piden acceso. Si todavía tienes problemas para acceder a los diferentes audios, pídeme acceso al correo que les envíe, ¿vale? Para que tengan acceso incluso a los audios. Ujú. Bien. Estoy feliz por dar esto de la manera que lo estoy dando y que se esté despertando todo lo que se despierta. Y me emociono y no es drama. ¿Por qué? Porque siento amor. Bien, no te juzgo, ahora tú no lo hagas contigo. Solo hay amor. El universo al completo deseando que despierte. Hay belleza en todo. Bien, bonito día, disfrutar. Les quiero mucho. Hasta la siguiente clase.